Estás en el año 1396, eres un sacerdote en los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento se hace visible en el aire otoñal, mientras sostienes con fuerza tu libro de oraciones, observando fascinado cómo los sirvientes se apresuran de un lado a otro preparando lo que los cortesanos susurran, que será la boda real más inusual que Inglaterra haya presenciado jamás. La novia ha llegado de Francia, una princesa, dicen hija del propio rey Carlos. Has bendecido muchos matrimonios en tu tiempo, has unido innumerables manos en sagrado vínculo, pero nunca has visto tal revuelo en la corte. Cuando las grandes puertas de roble se abren y entra el cortejo nupcial, tus ojos se abren de incredulidad. El novio, el rey Ricardo II, con sus 29 años, es una figura imponente, alto, majestuoso. Su cabello dorado captura la luz filtrada que atraviesa los vitrales. A su lado, camina lo que parece una niña, apenas le llega al codo, su pequeña mano completamente envuelta por la mano enguantada de él. No puede tener más de 6 o 7 años, esta pequeña princesa con su magnífico vestido francés, su cabello oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su pequeña cabeza. Se apoyan en el altar. Esta es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. En tu vida has visto novias de apenas 12 o 13 años. Los matrimonios políticos eran la norma entre las familias nobles. Después de todo, entiendes los tiempos en los que vives. La vida es corta e incierta. La gran peste arrasó hace solo 50 años llevándose a la mitad de la población. Los reyes deben asegurar alianzas mientras puedan, y los matrimonios sellan tratados de manera más duradera que cualquier pergamino o sello. Cuando comienza la ceremonia, observas el rostro de la niña. Parece más curiosa que asustada. Sus grandes ojos oscuros absorben el esplendor a su alrededor, los altos arcos góticos, las velas parpadeantes, los nobles con sus mejores sedas y terciopelos. Cuando el rey Ricardo pronuncia sus votos, su voz es suave, casi protectora. Este no es un monstruo que toma a una niña novia por motivos bajos. Este es un rey que cumple con su deber hacia su reino, asegurando la paz con Francia a través de este vínculo sagrado. El matrimonio no será consumado. Todos lo entienden. La pequeña reina será criada y educada en la corte inglesa hasta que alcance la edad para el matrimonio. Así es la costumbre. Bendices su unión con voz firme, aunque tu corazón late de manera extraña cuando los declaras marido y mujer. Al ver a esta pequeña niña convertida en reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le espera en el peligroso juego de la política real. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera presionar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Por favor, también comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Es increíble que exploremos juntos estas antiguas historias desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El matrimonio de Isabel de Valois con Ricardo II nunca estuvo destinado a ser una historia de amor. Fue una obra maestra de la diplomacia medieval, un movimiento humano en el tablero de ajedrez, para poner fin a uno de los conflictos más devastadores de la historia europea, la Guerra de los 100 años. Para entender el destino de Isabel, primero debemos comprender el mundo en el que nació y las fuerzas que darían forma a su corta y trágica vida. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre, en París, como la hija mayor de uno de los monarcas más problemáticos de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, sufría episodios de locura que debieron haber causado momentos aterradores para la joven princesa. Conocido como Carlos el Loco, su padre a veces se transformaba de un gobernante capaz en un demente furioso, olvidando incluso su propia identidad. Creía que estaba hecho de vidrio o se negaba a bañarse durante meses. Imagina la infancia de Isabel en la opulenta pero inestable corte francesa. Un día su padre podría acunarla en sus rodillas, colmándola de regalos y atención. Al día siguiente podría encontrarlo acurrucado en una esquina gritando que los asesinos venían a matarlo, o parado inmóvil durante horas convencido de que su cuerpo de vidrio se rompería en 1000 pedazos con el menor movimiento. Los sirvientes del palacio alejarían apresuradamente a los niños durante tales episodios, pero el miedo y la confusión permanecían en los jóvenes ojos de Isabel. Su madre, Isabel de Baviera, era una mujer formidable que intentaba mantener unido el reino durante los periodos de incapacidad de su esposo.
Hermosa e inteligente Isabel tenía sus propias ambiciones políticas y entendía mejor que la mayoría que sus hijos eran activos valiosos en la compleja red de la política europea. Observaba a su hija mayor con ojos calculadores, sabiendo que la belleza y la sangre real de Isabel algún día asegurarían una alianza crucial para Francia. El mundo en el que nació Isabel era uno de guerra casi constante. Durante casi 60 años, Inglaterra y Francia habían estado enzarzadas en un conflicto brutal que había devastado ambos reinos. La Guerra de los 100 años había comenzado con pretensiones inglesas al trono francés. Sin embargo, se había convertido en algo mucho más complejo, una lucha por la identidad nacional, la supremacía económica y el control territorial que había consumido generaciones enteras. Los pueblos franceses yacían en ruinas por las incursiones inglesas. Los nobles ingleses habían gastado sus fortunas en campañas al otro lado del canal. Ambos reinos estaban exhaustos, sus tesoros vacíos, sus pueblos cansados de la guerra. En la década de 1390 había susurros de paz en ambas cortes, pero la paz requería más que palabras. Requería lazos que no se rompieran fácilmente. Aquí es donde Isabel, de 6 años, entró en el gran teatro de la política europea. La idea de casar a Isabel con Ricardo II surgió por primera vez durante negociaciones secretas entre embajadores franceses e ingleses en 1395. Ricardo estaba devastado por la muerte de su amada primera esposa Ana de Bohemia el año anterior. Ana, conocida como la buena reina Ana, era amada por los ingleses por su gentileza y caridad. Su muerte por la peste había dejado a Ricardo no solo en duelo, sino también sin herederos, una situación peligrosa para cualquier monarca medieval. Los consejeros de Ricardo lo instaron a volver a casarse rápidamente, pero el rey inglés inicialmente se resistió. Su matrimonio con Ana había sido uno de verdadero afecto, algo raro entre las uniones reales. La idea de reemplazarla se sentía como una traición a su memoria, pero el deber hacia el reino finalmente prevaleció sobre los sentimientos personales. Y cuando los embajadores franceses llegaron con una propuesta que podría poner fin a la guerra, Ricardo comenzó a escuchar. La propuesta francesa era audaz en su alcance. No solo ofrecían la mano de la hija mayor del rey, sino también una dote de 800.000 francos, una suma astronómica que ayudaría mucho a reponer el tesoro inglés devastado por la guerra. Más importante aún, ofrecían una tregua de 28 años, lo suficientemente larga como para que una generación entera creciera sin guerra. Había un obstáculo significativo. Isabel tenía solo 6 años, inusualmente joven, incluso para los estándares medievales de una novia real. La mayoría de los matrimonios políticos involucraban a chicas que al menos se acercaban a la pubertad. Pero los negociadores franceses argumentaron que precisamente esta juventud era una ventaja. El matrimonio simbolizaría un nuevo comienzo, sin las manchas de odio y sangre que habían marcado las relaciones entre ambos reinos. Isabel crecería en la corte inglesa, aprendiendo las costumbres y lealtades inglesas. Para cuando fuera lo suficientemente mayor para gobernar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos. Algunos veían la sabiduría de la propuesta. La dote por sí sola financiaría el hogar real durante años, y la tregua extendida permitiría a Inglaterra centrarse en otras amenazas, particularmente el creciente poder de Escocia y las continuas rebeliones en Irlanda. Otros temían que casarse con una niña tan joven establecería un precedente que podría conmocionar incluso a la nobleza medieval. Pero el propio Ricardo estaba fascinado por algo más. Los observadores de la corte notaron que cuando vio el retrato en miniatura de Isabel enviado por los embajadores franceses, algo en su expresión se suavizó. Aquí había una niña que necesitaba protección, guía y cuidado. Quizás, susurraban algunos, el rey sin hijos vio en este arreglo no solo una alianza política, sino también la oportunidad de ser padre, además de esposo. Las negociaciones se prolongaron durante meses, con embajadores cruzando el canal repetidamente para resolver los intrincados detalles. Cada aspecto de la vida futura de Isabel fue discutido y codificado. Mantendría a sus sirvientes y damas de compañía francesas. Se le permitiría conservar las costumbres francesas y mantener correspondencia con su familia. Crucialmente, todas las partes acordaron que el matrimonio no se consumaría hasta que ella estuviera físicamente madura, una protección explícitamente escrita en el tratado.
Mientras tanto, Isabel de 6 años jugaba con sus muñecas en París sin saber que su destino estaba siendo decidido en salas de consejo y sellado en documentos con cera y cinta. Sus tutores comenzaron a enseñarle frases en inglés y las costureras comenzaron a trabajar en un ajuar digno de una reina. Le dijeron que se casaría con un gran rey al otro lado del agua, pero a los 6 años el concepto no era más real para ella que los cuentos de hadas que sus nodrizas le contaban antes de dormir. La ceremonia de boda tuvo lugar no una sino 2 veces, reflejando la complejidad diplomática de la unión. Isabel tenía solo 7 años cuando se casó con Ricardo II el 31 de octubre de 1396 en el puerto controlado por los ingleses de Calais. Esta primera ceremonia fue íntima, asistida principalmente por negociadores y nobles de alto rango de ambos reinos. Calais, como territorio inglés en suelo francés, ofrecía un terreno neutral para este momento histórico. De pie en el gran salón del castillo de Calais, Isabel debió sentirse abrumada por la importancia del momento. Llevaba un vestido de tela dorada tan cargado de bordados y perlas que necesitaba ayuda para caminar. Su nuevo esposo se arrodilló a su altura para intercambiar anillos, y los testigos notaron cuán suavemente levantó su barbilla cuando parecía intimidada por los nobles reunidos que la miraban fijamente. Un año después, fue coronada reina en la abadía de Westminster. Se dice que varias personas murieron en el tumulto por ver a la famosa novia infantil. El pueblo inglés había oído historias de su nueva reina niña, y la curiosidad atrajo multitudes enormes a Londres para la coronación. La ceremonia en sí fue una espectacular muestra de esplendor real, destinada a mostrar tanto a la nobleza inglesa como a los observadores extranjeros que este matrimonio inusual tenía el pleno respaldo de la corona. Isabel recorrió las calles de Londres en una litera decorada con rosas inglesas y lirios franceses, simbolizando la unión de ambos reinos. Llevaba una corona hecha especialmente para su pequeña cabeza, y su velo fue llevado por duquesas inglesas seleccionadas como sus guardianas y maestras. Las multitudes que llenaban las calles gritaban bendiciones en inglés, que ella apenas comenzaba a entender, pero sonreía y saludaba como le habían enseñado. El banquete de coronación que siguió duró 3 días con entretenimientos que incluían malabaristas, músicos y elaboradas representaciones teatrales que mostraban el glorioso futuro que este matrimonio traería a ambos reinos. Isabel se sentó en la mesa principal junto a Ricardo, picoteando su comida con los modales cuidadosos que sus tutores franceses le habían inculcado mientras los nobles brindaban por la salud de la reina niña. Pero incluso mientras continuaban las celebraciones, los cortesanos experimentados ya comenzaban a preguntarse cuánto duraría esta paz. Los treguas medievales, no importa cuán elaboradamente negociadas, eran cosas frágiles. Ricardo II, a pesar de su poder actual, no era universalmente querido por sus nobles. Había susurros de descontento, especialmente entre aquellos que pensaban que el rey estaba demasiado influenciado por sus favoritos y demasiado dispuesto a hacer la paz con Francia, cuando la posición militar de Inglaterra seguía siendo fuerte. Por el momento, sin embargo, Isabel estaba segura en su nuevo hogar. Ricardo le preparó sus propios aposentos en el Palacio de Westminster, atendidos por una servidumbre cuidadosamente seleccionada que combinaba sirvientes franceses e ingleses. Sus días estaban llenos de lecciones no solo en idiomas y habilidades cortesanas, sino también en la compleja etiqueta de la vida en la corte inglesa. Aprendió a hacer reverencias al estilo inglés, a preferir el vino al cerveza en las comidas y a hablar inglés con el acento de la corte en lugar del de sus tutores franceses. El propio Ricardo mostró un interés activo en su educación y bienestar. Crónicas contemporáneas describen cómo visitaba regularmente sus aposentos, trayéndole regalos de todo su reino, aves exóticas de Irlanda, libros finos de Oxford, instrumentos musicales fabricados por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar genuinamente de su compañía, y ella comenzó a esperar sus visitas, saludándolo con una mezcla de formalidad y afecto que caracterizaba su relación inusual. Los otros niños en la corte aceptaron rápidamente a Isabel como una de los suyos. Los hogares reales medievales típicamente incluían numerosos jóvenes nobles educados y entrenados junto con la familia del monarca. Isabel encontró una amistad especial con las hijas de los partidarios de Ricardo, niñas de su edad, que la ayudaron a navegar las sutiles jerarquías y reglas no escritas de la sociedad noble inglesa. Su compañera más querida fue Margaret Holland,
la hija de uno de los medios hermanos de Ricardo. Margaret, solo 2 años mayor que Isabel, parecía más mundana y sofisticada para la joven reina. Fue Margaret quien le enseñó juegos infantiles ingleses, la ayudó a entender a qué damas de compañía podía confiarle secretos y la advirtió sobre las corrientes políticas de las que incluso los niños no podían escapar por completo. Las 2 niñas pasaban horas en el jardín privado de Isabel practicando sus labores de costura, mientras Margaret explicaba las genealogías de las familias nobles inglesas y las antiguas disputas que aún ardían bajo la superficie de la cortesía cortesana. Isabel aprendía rápido, y su perspectiva francesa sobre la política inglesa a menudo ofrecía ideas que sorprendían a sus compañeros mayores. ¿Por qué, le preguntó una vez Isabel a Margaret, los nobles ingleses parecen observarse tan de cerca unos a otros? En Francia hay facciones y disputas, pero aquí parece que todos están esperando que ocurra algo. Margaret, sabia más allá de sus años, explicó que el reinado de Ricardo había estado marcado por conflictos con sus nobles casi desde el principio. Hubo una gran rebelión cuando él era joven y nunca había perdonado del todo a aquellos que se le opusieron. Muchos de los grandes señores, por otro lado, creían que Ricardo estaba demasiado obsesionado con sus favoritos en la corte y demasiado dispuesto a ignorar sus consejos en asuntos de guerra y gobierno. El rey es poderoso ahora, dijo Margaret, pero el poder en Inglaterra debe compartirse con los nobles. Tu matrimonio lo ayuda porque trae paz con Francia, pero algunos piensan que demuestra que es débil, que prefiere negociar a conquistar. Isabel tomó estas lecciones con la seriedad de una niña que comenzaba a entender que su vida estaba entrelazada con fuerzas mucho mayores que ella misma. Comenzó a observar las interacciones en la corte con nuevos ojos, notando cómo ciertos nobles se callaban cuando Ricardo entraba en una habitación, cómo las conversaciones cambiaban cuando ella aparecía, cómo incluso sus damas francesas elegían cuidadosamente sus palabras cuando discutían asuntos políticos. Los años 1397 y 1398 transcurrieron pacíficamente para Isabel. Creció de ser una niña diminuta a una niña más segura de sí misma, su inglés se volvió fluido, su comprensión de la vida en la corte más refinada. Ricardo continuó tratándola con bondad paternal y ella comenzó a sentirse realmente en casa en Inglaterra. Los muros de piedra masivos de Westminster se volvieron familiares en lugar de intimidantes y podía navegar por el complejo laberinto de corredores y cámaras sin perderse. Su educación se expandió más allá de las habilidades típicamente femeninas, como la costura y la música. Ricardo insistió en que aprendiera a leer y escribir tanto en francés como en inglés, y sus tutores incluían a algunos de los mejores eruditos del reino. Estudió historia, particularmente las crónicas de los reyes ingleses y franceses, aprendiendo sobre las grandes figuras cuyas acciones habían moldeado el mundo en el que ahora vivía. Una de sus lecciones favoritas trataba sobre mapas. Su tutor, un escriba erudito llamado Maestro William, desplegaba grandes pergaminos en el suelo de su sala de estudio, mostrándole la extensión de ambos reinos y explicando cómo la geografía había influido en siglos de conflictos. Isabel se arrodillaba junto a estos mapas, trazando las costas con el dedo, imaginando los barcos que llevaban ejércitos y embajadores de un lado a otro del canal. «Mire aquí su gracia», diría el maestro William, señalando las aguas estrechas entre Dover y Calais. «Esta pequeña franja de agua ha sido tanto un puente como una barrera entre nuestros pueblos. Su matrimonio representa la esperanza de que finalmente pueda servir solo como puente». Isabel asintió solemnemente, entendiendo incluso a los 8 años que ella encarnaba algo más grande que ella misma. No era solo una niña aprendiendo a ser reina. Era un símbolo vivo de la paz entre 2 naciones que habían sido enemigas durante más tiempo del que nadie podía recordar. Pero los símbolos, como Isabel pronto aprendería, podían ser frágiles en el violento mundo de la política medieval. Las primeras señales de problemas llegaron a principios de 1399, cuando Isabel notó cambios en la atmósfera de la corte. Las conversaciones se silenciaban más abruptamente cuando ella aparecía. Sus damas de compañía intercambiaban miradas preocupadas cuando pensaban que ella no lo notaba. Incluso Margaret Holland parecía distraída y preocupada, aunque intentaba mantener sus rutinas habituales. El propio Ricardo parecía diferente. Sus visitas a los aposentos de Isabel se volvieron menos frecuentes, y cuando venía parecía ausente, a veces mirando por las ventanas hacia el Támesis, como si esperara ver barcos en el horizonte.
Sus regalos habituales de libros y baratijas cesaron, y Isabel comenzó a preguntarse si lo había disgustado de alguna manera. La verdad era mucho más grave que un error infantil. Ricardo enfrentaba la mayor crisis de su reinado, y no tenía nada que ver con su joven reina. Su primo, Enrique Bolingbroke, a quien Ricardo había desterrado el año anterior, había regresado a Inglaterra con un ejército afirmando que solo venía a reclamar su herencia, pero claramente con intenciones mayores. Los nobles ingleses, muchos de los cuales habían estado descontentos durante mucho tiempo bajo el reinado de Ricardo, comenzaron a unirse al estandarte de Enrique. La estabilidad cuidadosamente construida que había permitido a Isabel sentirse segura en la corte inglesa se desmoronó con una rapidez alarmante. Isabel comprendió la gravedad de la situación por primera vez cuando despertó una mañana y descubrió que varias de sus damas inglesas habían desaparecido durante la noche. Cuando preguntó a sus sirvientes franceses a dónde habían ido, solo recibió respuestas evasivas. Por la tarde pudo escuchar gritos desde el patio bajo sus ventanas y al asomarse vio hombres armados con libreas desconocidas. Margaret Holland irrumpió en los aposentos de Isabel esa noche, su rostro pálido de miedo. «Debes empacar de inmediato», susurró con urgencia. «Solo lo esencial. Abandonamos Westminster esta noche». «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel con su corazón latiendo de pánico, un sentimiento que no había experimentado desde sus primeros días en Inglaterra. «A la torre», respondió Margaret. «El rey dice que es por tu seguridad», pero no terminó la frase, aunque Isabel entendió. La Torre de Londres era tanto un palacio como una prisión, y en tiempos de agitación política, la diferencia a menudo se volvía insignificante. El viaje por las oscuras calles de Londres fue diferente a todo lo que Isabel había experimentado antes. En lugar de las procesiones ceremoniales a las que estaba acostumbrada, viajaron en un pequeño convoy fuertemente custodiado con hombres armados, cabalgando delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban cerradas, pero podía escuchar los sonidos de la ciudad a su alrededor. No eran los ruidos habituales del comercio y la vida cotidiana, sino algo más urgente y amenazador. En la Torre Isabel fue alojada en aposentos cómodos, pero claramente diseñados para retener a su ocupante, no solo para hospedarla. Las ventanas tenían rejas y había guardias en cada entrada. Sus damas francesas pudieron quedarse con ella, pero la mayoría de sus sirvientes ingleses fueron despedidos. Por primera vez desde que llegó a Inglaterra, Isabel se sintió realmente aislada. Ricardo la visitó en la torre al segundo día, y el cambio en él fue impactante. El rey confiado y amable que ella había conocido había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en pocas semanas. Su ropa estaba arrugada, su cabello desaliñado, y sus ojos tenían una ferocidad que a Isabel le recordaba incómodamente los episodios de su padre. «Mi querida niña», dijo, arrodillándose frente a su silla, como lo había hecho en su primer encuentro. «Temo que nuestras circunstancias se han complicado. Hay quienes cuestionan mi derecho a gobernar, quienes buscan derribar la paz que hemos construido con el reino de tu padre». Isabel, ahora de 9 años y mucho más experimentada que 3 años atrás, entendió las implicaciones. «¿Sigues siendo rey?», preguntó directamente. La sonrisa de Ricardo fue amarga. «Por ahora, pero Enrique Bolingbroke tiene muchos seguidores y tal vez no pueda protegerte como antes». La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que hubieran tenido. Por primera vez, Ricardo habló con Isabel no como una niña que debía ser protegida, sino como una igual política que necesitaba comprender las realidades de su situación. Explicó que Enrique reclamaba el trono, que muchos de los grandes nobles habían abandonado la causa de Ricardo y que el futuro tanto de Inglaterra como de la paz con Francia estaba ahora en juego. «¿Qué será de mí?», preguntó Isabel, mostrando una compostura que habría sido notable en un adulto, mucho más en una niña de 9 años. «No lo sé», admitió Ricardo, y Isabel pudo ver que esa incertidumbre lo atormentaba. «Enrique podría intentar usarte como moneda de cambio con tu padre, o podría honrar nuestro matrimonio y seguir protegiéndote. Mucho depende de si valora la paz con Francia por encima de sus propias ambiciones». Esta fue la primera lección real de Isabel en la brutal aritmética de la política medieval. Su valor como persona era secundario frente a su valor como símbolo y activo diplomático. El amor y el cuidado que Ricardo le había mostrado, aunque genuinos, no podían protegerla de las fuerzas mayores que estaban remodelando el reino inglés.
Las siguientes semanas transcurrieron en una agonizante incertidumbre. Isabel podía escuchar los sonidos de la ciudad más allá de los muros de la torre, pero estaba aislada de noticias confiables sobre lo que ocurría. Sus damas francesas susurraban entre ellas en su lengua materna, pero incluso ellas parecían saber poco más que rumores y especulaciones. Finalmente, una gris mañana de octubre, Isabel escuchó el sonido que temía, los pasos pesados de hombres armados acercándose a sus aposentos. Cuando las puertas se abrieron, no vio a los guardias a los que estaba acostumbrada, sino a nuevos hombres vistiendo la librea de la Rosa Roja de Enrique Bolingbroke. El hombre que entró detrás de ellos era alto e imponente, con la postura de un soldado y los ojos calculadores de un político. Este era Enrique en persona ahora, Enrique IV de Inglaterra, venido a conocer a la niña que representaba tanto una oportunidad como un problema para su nuevo reinado. Isabel se levantó de su silla e hizo una profunda reverencia como había aprendido a hacer al encontrarse con un rey. Enrique la observó durante un largo momento, evaluando su porte, su evidente inteligencia, y tal vez calculando qué provecho podría sacar de ella. «Vuestra Gracia», dijo formalmente, y Isabel notó que aún usaba su título real. «Lamento que las circunstancias hayan hecho necesario discutir su futuro en tales condiciones». «¿Qué ha sido del rey?», preguntó Isabel, refiriéndose a Ricardo con la franqueza que se había convertido en su sello. «Ricardo de Burdeos ya no es rey», respondió Enrique, usando el nombre de nacimiento de Ricardo en lugar de su título real. «Ha abdicado en favor de mi reclamo al trono». Isabel sabía lo suficiente de política para entender que abdicar probablemente significaba que había sido forzado a renunciar a la corona, pero no contradijo la descripción. En cambio, planteó la pregunta más importante para su futuro inmediato. ¿Qué será de mí? La respuesta de Enrique determinaría si Isabel seguía siendo una reina o simplemente una prisionera muy valiosa. Su destino dependía de la evaluación del nuevo rey sobre cómo utilizar mejor el tratado de paz con Francia, ya fuera manteniéndolo o arriesgando una guerra por otros objetivos políticos. «Eso», dijo Enrique, «depende de muchos factores. La reacción de tu padre ante los recientes acontecimientos, el consejo de mis asesores y quizás, lo más importante, tu propio comportamiento en los próximos meses». Con esas palabras comenzó la fase más peligrosa de la joven vida de Isabel. La burbuja protectora de la corte de Ricardo había desaparecido, reemplazada por las duras realidades de un reino en transformación. Ya no era solo una reina niña criada para cumplir con sus deberes reales. Era una prisionera política cuyo valor podría ser sopesado contra el costo de la guerra o la paz. Las semanas posteriores a la deposición de Ricardo fueron una clase magistral de supervivencia para Isabel. Encerrada en la torre, pero aún no formalmente prisionera, tuvo que navegar por las traicioneras aguas de una corte que aún decidía qué hacer con ella. Algunos de los partidarios de Enrique argumentaron que debería ser enviada de inmediato a Francia, tanto para evitar los costos de mantener su séquito, como para señalar que Inglaterra estaba lista para renegociar el tratado de paz desde una posición de fuerza. Otros aconsejaron precaución, señalando que la presencia de Isabel le daba a Inglaterra una ventaja en futuras negociaciones con Francia. Mientras permaneciera bajo custodia inglesa, su padre dudaría en tomar medidas que pusieran en peligro su bienestar. Esta facción argumentó que debería mantenerse en comodidad, pero vigilada de cerca. Isabel misma desempeñó su papel con una habilidad notable para una niña tan joven. Fue impecablemente cortés con sus nuevos guardianes, asegurándose de no ofender a nadie ni dar la impresión de conspirar contra el gobierno de Enrique. Al mismo tiempo, mantuvo la dignidad acorde con su rango, negándose a ser tratada como menos que la reina que aún era legalmente. Sus damas francesas resultaron ser de un valor inestimable durante este tiempo. A diferencia de sus sirvientes ingleses, que habían sido despedidos o habían huido, estas mujeres permanecieron leales a los intereses de Isabel, no a ninguna facción inglesa. La ayudaron a comprender las sutilezas de su situación y la apoyaron en mantener el delicado equilibrio que necesitaba. «Recuerda», le aconsejó su principal dama, Madame Ducy, «todavía eres reina de Inglaterra ante la ley y la corte de tu padre. Enrique puede llevar la corona, pero aún no se ha atrevido a disolver tu matrimonio, ni a repudiar formalmente el tratado. Mientras eso sea cierto, tienes valor, y donde hay valor, hay esperanza». Sin embargo, esa esperanza tenía un costo terrible que Isabel apenas comenzaba a comprender.
Los rumores llegaron a la torre de que Ricardo había muerto en cautiverio en el castillo de Pontefract. Luego vinieron susurros de que su muerte no había sido natural, que los partidarios de Enrique se habían asegurado de que el antiguo rey sufriera un accidente. Cuando Isabel finalmente recibió la confirmación de que Ricardo estaba muerto, la noticia la golpeó con una fuerza inesperada. Nunca había amado a Ricardo como una esposa ama a un esposo. ¿Cómo podría siendo aún una niña? Pero él había sido amable con ella, la había protegido, había sido la figura paterna más cercana que había conocido desde que dejó Francia. Su muerte no solo significó una pérdida personal, sino también la ruptura de su última conexión con la vida que había construido en Inglaterra. La naturaleza de la muerte de Ricardo también tenía implicaciones amenazadoras para su propio futuro. Si Enrique estaba dispuesto a organizar el asesinato de un rey ungido, ¿qué reparos tendría en eliminar a una princesa francesa que había superado su utilidad? Estos temores resultaron justificados cuando a principios de 1400 Isabel recibió un ultimátum del gobierno de Enrique. Podría regresar a Francia, pero solo si reconocía formalmente a Enrique como el rey legítimo de Inglaterra y renunciaba a cualquier reclamación sobre el trono inglés como viuda de Ricardo. El acuerdo propuesto era desde la perspectiva de Enrique una obra maestra diplomática. Al permitir que Isabel abandonara Inglaterra voluntariamente, ella reconocería implícitamente que su matrimonio con Ricardo había sido disuelto por su deposición. Esto liberaría a Enrique de las obligaciones del Tratado de Paz original, sin las complicaciones políticas de expulsar por la fuerza a una reina niña. Para Isabel, la elección era clara: aceptar el exilio y reconocer que sus 3 años como reina de Inglaterra habían sido insignificantes, o rechazar la oferta y arriesgarse a permanecer prisionera indefinidamente. A los 10 años, se le pidió que tomara una decisión que no solo afectaría su propio futuro, sino también las relaciones entre Inglaterra y Francia durante años. Sus asesores franceses estaban divididos. Algunos argumentaron que debía aceptar las condiciones y regresar a la seguridad de la corte de su padre, donde sería atendida adecuadamente, y tal vez eventualmente encontraría un nuevo matrimonio. Otros insistieron en que debía rechazar la oferta, argumentando que seguía siendo la viuda legítima de Ricardo y la reina legítima de Inglaterra, independientemente de la usurpación de Enrique. Isabel misma luchó con la decisión durante semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a Francia, volver a ver a su familia y escapar de la atmósfera incierta de la corte de Enrique, pero otra parte de ella reconoció que aceptar las condiciones de Enrique sería una traición a la memoria de Ricardo y una renuncia a la paz que él había intentado preservar al morir. Finalmente la decisión fue tomada por eventos fuera de su control. Carlos VI, durante una de sus fases de lucidez, envió un mensaje indicando que esperaba que su hija regresara inmediatamente a Francia. El mensaje, transmitido a través de canales diplomáticos, dejaba claro que cualquier negociación adicional sobre el estatus de Isabel sería interpretada como un acto hostil por parte de la corona francesa. Ante la perspectiva de una guerra renovada con Francia, el gobierno de Enrique aceptó rápidamente la partida de Isabel. Las condiciones de su liberación se mantuvieron intencionalmente vagas, permitiendo a ambas partes interpretar su regreso como voluntario o forzado según sus necesidades políticas. El viaje de regreso a Francia en el verano de 1401 fue una experiencia agridulce para Isabel. Dejó el único hogar que había conocido durante 5 años, dejando atrás las estancias donde había aprendido a leer poesía inglesa, los jardines donde había jugado con Margaret Holland, el gran salón donde había sido coronada reina de Inglaterra. Al mismo tiempo regresaba a una familia y un país que le habían resultado extraños durante sus años en Inglaterra. Ahora hablaba francés con un ligero acento inglés, prefería las modas inglesas a las francesas y tuvo que reaprender la etiqueta de la corte de su padre. La niña que había dejado París a los 6 años regresó como una joven de 11 años, moldeada por experiencias que ninguno de sus parientes franceses podía entender completamente. El reencuentro con sus padres estuvo complicado por el deterioro del estado mental de su padre. Carlos VI estaba en medio de uno de sus peores episodios cuando Isabel llegó convencido de que estaba siendo perseguido por enemigos invisibles y sin reconocer a su propia familia. Cuando finalmente emergió de su locura semanas después, parecía confundido por la presencia de Isabel,
como si hubiera olvidado que ella había estado casada con el rey inglés. Su madre Isabel fue más acogedora pero también más calculadora. La reina de Francia comenzó de inmediato a considerar cómo la posición única de Isabel podía ser utilizada para avanzar en los intereses franceses. Como viuda de un rey inglés, Isabel tenía un cierto estatus diplomático que podría ser valioso en futuras negociaciones. Más inmediatamente, su experiencia en la corte inglesa la convirtió en una fuente valiosa de información sobre la política y las capacidades militares inglesas. Isabel se encontró atrapada entre estas demandas competitivas sobre su lealtad y conocimiento. Era francesa de nacimiento y había regresado a suelo francés, pero también había sido reina de Inglaterra y sentía cierta obligación duradera hacia el país que había sido su hogar. Cuando los asesores de su madre la interrogaron sobre las defensas inglesas o el apoyo de Enrique entre los nobles, ella respondía con cautela, proporcionando información general mientras evitaba detalles que pudieran ser utilizados para planificar campañas militares. Los meses posteriores a su regreso a Francia fueron un tiempo de ajuste y reflexión para Isabel. Ya no era una niña, pero tampoco era del todo adulta. A los 11 años, había experimentado más agitaciones políticas y pérdidas personales que la mayoría de las personas en toda su vida. La pregunta ahora era qué papel jugaría en el complejo mundo de la política europea medieval. Su estatus como antigua reina de Inglaterra la convertía en una candidata atractiva para el matrimonio con varios nobles europeos, pero también complicaba posibles alianzas. Algunos pretendientes potenciales estaban intimidados por su rango real y su importancia política. Otros estaban más interesados en las ventajas políticas de un matrimonio con ella que en Isabel misma. Isabel había desarrollado opiniones firmes sobre el matrimonio debido a sus experiencias con Ricardo. Había visto cómo los matrimonios políticos podían ofrecer protección y estabilidad, pero también había presenciado cuán rápido podían desmoronarse esos arreglos cuando cambiaban las circunstancias. Cualquier futuro esposo tendría que entender que ella no era solo un activo diplomático, sino una joven con su propia inteligencia, preferencias y ambiciones. La corte francesa de 1401 era un lugar peligroso para alguien con las lealtades complejas de Isabel. La guerra en curso con Inglaterra significaba que los sentimientos anti-ingleses eran altos entre los nobles y los años de Isabel como reina de Inglaterra hicieron que algunos cortesanos la miraran con desconfianza. Tenía que ser cautelosa para no parecer demasiado pro-inglesa, mientras no traicionaba el afecto genuino que había sentido por Ricardo y algunos de sus partidarios. Al mismo tiempo, la inestabilidad mental de su padre significaba que el gobierno francés estaba efectivamente controlado por facciones nobles competidoras, cada una impulsando sus propios intereses. Isabel tuvo que navegar por estas disputas fraccionales mientras evitaba ser utilizada como peón por algún grupo en particular. Su madre Isabeau resultó ser tanto una protectora como una amenaza potencial. La reina de Francia realmente se preocupaba por el bienestar de Isabel, pero también era una astuta operadora política que veía las experiencias y conexiones de su hija como recursos valiosos para la corona. La protección de Isabeau venía con la expectativa de que Isabel serviría a los intereses franceses, incluso si esos intereses entraban en conflicto con sus propias preferencias o convicciones morales. El año 1402 trajo nuevas complicaciones cuando Isabel recibió la noticia de que Enrique IV en Inglaterra enfrentaba serias rebeliones. La familia Percy, antes sus partidarios, se había vuelto contra él y había levantamientos en Gales y Escocia. Algunos en la corte francesa argumentaron que esta era una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, posiblemente con Isabel en un papel simbólico como viuda legitimadora del último rey Plantagenet. Isabel estaba horrorizada por estas discusiones. No tenía ningún deseo de ver a Inglaterra destrozada por una guerra civil. Independientemente de sus sentimientos sobre la usurpación de Enrique, el pueblo inglés que había conocido sus sirvientes, sus maestros, sus compañeros de infancia, era inocente de los crímenes políticos de sus gobernantes. La idea de que ejércitos franceses devastaran aldeas inglesas en su nombre le resultaba profundamente perturbadora. Cuando se le preguntó directamente su opinión sobre posibles acciones militares contra Inglaterra, Isabel eligió sus palabras con cuidado. Señaló que cualquier invasión probablemente causaría enormes pérdidas en ambos lados, que el pueblo inglés podría defender su patria independientemente de sus sentimientos hacia Enrique,
y que el éxito no estaba garantizado dadas las defensas naturales de Inglaterra y sus tradiciones militares. Su renuencia a apoyar acciones anti-inglesas le valió algunas críticas de los halcones franceses, quienes la acusaron de tener lealtades divididas. Sin embargo, la posición de Isabel fue respaldada por voces más moderadas en la corte, que argumentaron que las relaciones pacíficas con Inglaterra servían mejor a los intereses franceses que una guerra renovada. Estas tensiones políticas alcanzaron su punto álgido en 1403, cuando Isabel fue abordada por representantes de Carlos Duque de Orleans con una propuesta de matrimonio que cambiaría drásticamente su vida una vez más. El Duque de Orleans era primo de Isabel, hijo del hermano de su padre, y uno de los nobles más poderosos de Francia. Con 29 años, tenía exactamente la misma edad que Ricardo cuando se casó con Isabel, pero esta vez, la diferencia de edad parecía menos significativa, ya que Isabel ahora se acercaba a los 14 años. El matrimonio propuesto era atractivo desde varias perspectivas. Mantendría a Isabel dentro de la familia real francesa, evitando que se convirtiera en un activo diplomático para cualquier potencia extranjera. También la conectaría con una de las cortes más cultivadas y sofisticadas de Europa. El duque de Orleans era conocido como mecenas de las artes y la literatura, así como un hábil comandante militar. Para Isabel personalmente, la unión ofrecía la perspectiva de un matrimonio basado en el respeto mutuo, no solo en cálculos políticos. Había conocido a su primo varias veces durante su infancia y siempre la había tratado con cortesía y amabilidad. Más importante aún, era lo suficientemente mayor y experimentado como para ser un verdadero compañero, no solo otra figura de tutor. Las negociaciones para este matrimonio tuvieron lugar en el contexto del caos continuo en Inglaterra y la creciente confianza francesa de que el reinado de Enrique IV podría no sobrevivir a sus desafíos iniciales. Si Enrique caía, siempre existía la posibilidad de que Isabel fuera llamada de vuelta a Inglaterra para legitimar un nuevo régimen. Esta complicación potencial hacía que el momento de la nueva boda de Isabel fuera crucial desde la perspectiva francesa. Carlos de Orleans entendía la naturaleza delicada de la situación. No solo buscaba una esposa, sino que potencialmente se aliaba con una mujer que algún día podría ser llamada a desempeñar un papel en la política inglesa. Esto añadía una capa de complejidad a su cortejo que era inusual incluso para los estándares de los matrimonios nobles medievales. Cuando Isabel habló por primera vez en serio con Carlos para discutir el matrimonio, quedó impresionada por lo diferente que era de Ricardo. Donde Ricardo había sido gentil y algo desconectado del mundo, Carlos era apasionado e intensamente comprometido con el mundo a su alrededor. Hablaba con ella no como una niña que necesitaba protección, sino como una igual cuyas opiniones y experiencias importaban. «Quiero que entiendas», le dijo durante una de sus conversaciones privadas, «que no quiero casarme con la antigua reina de Inglaterra. Quiero casarme con Isabel de Valois, la notable joven que ha sobrevivido a las cortes de dos reinos y ha emergido con su dignidad intacta». Isabel se sintió atraída por Carlos de una manera que nunca antes había experimentado. A los 14 años ya no era una niña, y los sentimientos que surgían en ella eran los de una joven que descubría sus propios deseos y preferencias. Carlos era atractivo, culto e inteligente, pero más importante aún, parecía verla como un individuo, no solo como un activo político. Las negociaciones matrimoniales avanzaron rápidamente una vez que ambas partes acordaron los términos básicos. Isabel aportaría su estatus como antigua reina y sus valiosas conexiones políticas al matrimonio, mientras que Carlos le ofrecería una posición segura en la sociedad francesa y protección contra aquellos que podrían usarla para sus propios fines. La boda tuvo lugar en junio de 1406 en la Catedral de Notre Dame en París, una ceremonia que contrastaba deliberadamente con el primer matrimonio de Isabel, donde su boda con Ricardo había sido un asunto diplomático menor. Esta celebración fue un gran espectáculo destinado a demostrar el poder y la riqueza de la Casa Real francesa. Isabel, ahora de 16 años, llevaba un vestido de seda azul profundo, bordado con lirios dorados, su cabello oscuro coronado con una diadema de zafiros y perlas. Caminó por el pasillo de la gran catedral con confianza. Ya no era la niña asustada que se había casado con un extraño, sino una joven que elegía su propio camino. Carlos esperaba en el altar con sus mejores ropajes, su rostro mostrando una alegría genuina, en lugar de mera satisfacción diplomática. Cuando intercambiaron sus votos, sus voces eran claras y fuertes.
y los observadores notaron que se miraban directamente, en lugar de solo recitar palabras para cumplir con necesidades políticas. El banquete de bodas que siguió fue una celebración de la cultura y el poder francés. Los trovadores cantaron baladas en honor a la pareja. Las representaciones teatrales elaboradas mostraban el triunfo del amor sobre la adversidad, y los mejores vinos de todo el reino fluían abundantemente. Isabel se encontró relajándose y disfrutando de las festividades de una manera que nunca había podido durante su tiempo en Inglaterra. Más importante aún, por primera vez desde que dejó Francia de niña, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. La corte francesa no la había recibido como un experimento político fallido, sino como un miembro valioso de la familia real que había ganado sabiduría y experiencia a través de sus pruebas. Los primeros años del matrimonio de Isabel con Carlos fueron de los más felices de su vida. Carlos resultó ser no solo un esposo devoto, sino también un compañero intelectual que compartía sus intereses en la literatura, la música y las artes. Su corte en Blois se convirtió en un centro de refinamiento cultural, atrayendo a poetas eruditos y artistas de toda Europa. Isabel se sumergió con entusiasmo en su nuevo papel. Patrocinó trovadores y encargó manuscritos iluminados. Fundó un scriptorium donde los monjes copiaban y preservaban textos importantes y mantuvo correspondencia con eruditos de toda Europa. Sus experiencias en Inglaterra le habían dado una perspectiva única sobre la cultura europea y utilizó este conocimiento para fomentar el intercambio intelectual entre las cortes francesas y extranjeras. También comenzó a desarrollar su propia voz política. Carlos valoraba sus percepciones sobre los asuntos ingleses, pero más importante aún, respetaba su juicio en una amplia gama de cuestiones que afectaban a su ducado y al reino en su conjunto. Isabel se encontró como una verdadera compañera en el gobierno, no solo como una consorte decorativa. La primera hija de la pareja, una niña llamada Jeanne, nació en 1407. Isabel abordó la maternidad con la misma intensidad que dedicaba a todo. Decidida a ser una madre más presente de lo que su propia madre había podido ser durante el caos del reinado de su padre. Insistió en amamantar al bebé ella misma, a pesar de las protestas de los médicos de la corte, que consideraban esto indigno de una duquesa. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, Isabel sintió una profunda sensación de plenitud. Esta niña crecería con el amor y la protección de sus padres, libre de las maquinaciones políticas que habían marcado la propia infancia de Isabel. Le susurró promesas al bebé dormido en francés e inglés, jurando que Jeanne tendría opciones que a Isabel nunca se le dieron. El nacimiento de su hija fortaleció el vínculo entre Isabel y Carlos. Se mostró como un padre devoto pasando tiempo con Jeanne, a pesar de las demandas de sus responsabilidades políticas y militares. Isabel lo encontraba a menudo en la nursery, leyéndole a su hija, o simplemente observándola dormir, maravillado por el milagro de esta nueva vida que habían creado juntos. Sin embargo, incluso mientras Isabel disfrutaba de la felicidad doméstica, el mundo exterior seguía irrumpiendo. Las noticias de Inglaterra seguían siendo inquietantes, ya que Enrique IV continuaba enfrentándose a rebeliones y desafíos a su autoridad. Más inmediatamente amenazante era la creciente tensión dentro de Francia misma, ya que la enfermedad mental del rey creaba un vacío de poder que varias facciones nobles estaban ansiosas por llenar. El suegro de Isabel, Luis de Orleans, era uno de los más ambiciosos de estos nobles. Como hermano del rey, reclamaba el derecho a gobernar durante la incapacidad de Carlos VI. Sin embargo, este reclamo fue disputado por el duque de Borgoña, que tenía sus propios partidarios y su propia visión para el futuro de Francia. La rivalidad entre las facciones de Orleans y Borgoña eventualmente desgarraría a Francia. Pero en los primeros años del matrimonio de Isabel, parecía solo una más de las disputas políticas que constantemente giraban alrededor de la corte real. Isabel intentó mantenerse por encima de estos conflictos fraccionales, enfocándose en su familia y sus aspiraciones culturales, dejando las maniobras políticas a otros. Esta cómoda neutralidad se volvió imposible de mantener cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes del duque de Borgoña en noviembre de 1407. El asesinato fue ejecutado con una audacia impactante. Los asesinos derribaron al hermano del rey a plena luz del día, antes de desaparecer en el laberinto de las calles medievales de París. El asesinato cambió la vida de Isabel de la noche a la mañana.
Carlos, que heredó los títulos y responsabilidades de su padre, era ahora uno de los hombres más poderosos de Francia, pero también un hombre marcado. El duque de Borgoña había demostrado su disposición a usar la violencia contra sus enemigos, y la familia Orleans era ahora su objetivo principal. Isabel se encontró en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos fueron restringidos por razones de seguridad y su correspondencia fue monitoreada para asegurar que ninguna información sobre las actividades de su familia cayera en manos enemigas. La atmósfera despreocupada de su corte en Blois fue reemplazada por la cruda realidad de una guerra civil. El propio Carlos cambió por el asesinato de su padre. El joven culto y artístico que Isabel había desposado comenzó a mostrar un lado más duro impulsado por un deseo de venganza que a veces la asustaba. Comenzó a reunir aliados y recursos para lo que todos sabían sería un conflicto largo y sangriento con la facción borgoñona. Isabel apoyaba la causa de su esposo, pero le preocupaban los costos de la guerra que se avecinaba. Ya había visto cómo la violencia política podía destruir vidas y reinos y temía que Francia sufriera el mismo destino que Inglaterra durante las guerras de las Rosas. Sus temores resultaron proféticos cuando el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se convirtió en una guerra abierta. El nacimiento del segundo hijo de Isabel, un hijo llamado Carlos en 1408, ofreció una breve pausa de las tensiones políticas. La llegada de un heredero masculino fortaleció el reclamo de los Orleans al liderazgo futuro de Francia, pero también hizo que la familia de Isabel fuera un objetivo aún más atractivo para sus enemigos. Isabel abordó la crianza de su hijo con aún más cuidado que con Jean. Estaba decidida a que Carlos entendiera los privilegios y responsabilidades de su nacimiento noble, pero también quería que desarrollara el carácter que le permitiría navegar por el traicionero mundo de la política medieval sin perder su humanidad. Insistió en participar en cada aspecto de su educación, desde la selección de tutores hasta el diseño de su plan de estudios. Utilizando sus propias experiencias en la corte inglesa, se aseguró de que su hijo aprendiera varios idiomas, estudiara las historias de varios reinos europeos y desarrollara las habilidades diplomáticas que serían esenciales para su futuro papel. Los primeros años de la guerra civil estuvieron marcados por una serie de batallas y asedios que agotaron gradualmente a ambas partes. Isabel se encontró administrando los territorios de su familia mientras Carlos estaba en campaña, una responsabilidad que requería que dominara la compleja logística de la guerra y el gobierno medievales. Demostró ser sorprendentemente hábil en estas tareas utilizando sus habilidades diplomáticas para mantener alianzas y sus habilidades organizativas para asegurar que los suministros y refuerzos llegaran a las tropas de Carlos a tiempo. Sus cartas de este periodo muestran a una mujer que había abrazado completamente su papel como líder política. Ya no era la niña confundida que era movida entre cortes, sino una mujer madura que tomaba el control de su propio destino. La guerra tuvo un costo devastador en Francia. Regiones enteras fueron devastadas por ejércitos rivales. El comercio se vio interrumpido y la gente común sufrió los saqueos de los soldados de ambos lados. Isabel usó su posición para ayudar donde pudo, estableciendo fundaciones caritativas y negociando pasos seguros para los refugiados que huían de lo peor de los combates. Sus esfuerzos para ayudar a las víctimas de la guerra aumentaron su reputación en toda Francia. Se la conoció no solo como la duquesa de Orleans, sino como una líder compasiva que recordaba sus obligaciones hacia la gente común. Esta reputación resultaría valiosa en los años venideros cuando la situación política en Francia se volvió aún más complicada. El nacimiento del tercer hijo de Isabel, una hija llamada Marguerite, en 1409, fue tanto una alegría como una fuente de preocupación. Isabel tenía ahora 20 años, y los repetidos embarazos habían pasado factura a su salud. La medicina medieval ofrecía poco entendimiento sobre la mortalidad materna, pero Isabel era lo suficientemente inteligente como para reconocer los riesgos que asumía con cada parto. Abordó este embarazo con especial cuidado, siguiendo los consejos de los mejores médicos disponibles y preparando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de que le ocurriera algo. Estas precauciones resultaron prudentes, ya que las complicaciones durante el nacimiento de Marguerite casi le costaron la vida a Isabel. Días después del parto, Isabel oscilaba entre la vida y la muerte. Su cuerpo estaba debilitado por la pérdida de sangre y la infección. Carlos rara vez abandonaba su lecho,
y se enviaron mensajeros por toda Europa para orar por su recuperación. La posibilidad de que pudiera morir obligó tanto a Isabel como a Carlos a enfrentar la fragilidad de su felicidad y el futuro incierto de sus hijos. La recuperación de Isabel fue lenta e incompleta. El parto había dañado su salud de una manera que la afectaría por el resto de su vida, dejándola debilitada y susceptible a las diversas enfermedades que asolaban a las poblaciones medievales. Más inmediatamente, sus médicos advirtieron que otro embarazo probablemente la mataría. Este consejo afectó profundamente su relación con Carlos. La intimidad física de la pareja se volvió cautelosa y restringida, ensombrecida por el miedo a un embarazo. Este cambio en su relación fue difícil para ambos, pero especialmente para Isabel, que había encontrado gran alegría en la expresión física de su amor. La joven apasionada que había descubierto sus propios deseos, ahora se veía obligada a reprimirlos por el bien de la supervivencia. A pesar de estos desafíos, el matrimonio de Isabel y Carlos permaneció fuerte. Encontraron nuevas formas de expresar su amor y compañerismo, enfocándose en sus intereses compartidos en la cultura y la política. Isabel se involucró aún más en el gobierno de sus territorios, actuando efectivamente como corregente de Carlos, mientras él luchaba contra los borgoñones. El año 1410 trajo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña comenzó a negociar con los ingleses, intentando atraer a Enrique IV al lado borgoñón en la Guerra Civil Francesa. La perspectiva de una intervención inglesa horrorizó a Isabel, quien temía que Francia sufriera la misma devastación que había marcado la Guerra de los 100 años. Isabel usó su posición única como antigua reina de Inglaterra para abrir canales de comunicación secretos con la corte inglesa. A través de intermediarios, intentó convencer a Enrique IV de que una intervención en la Guerra Civil Francesa sería costosa y en última instancia inútil. Sus esfuerzos se vieron complicados por el hecho de que muchos en Inglaterra aún la veían con desconfianza, pero persistió tratando de evitar la reanudación de una guerra a gran escala entre los dos reinos. Estos esfuerzos diplomáticos mostraron la creciente sofisticación de Isabel como actor político. Entendía que su valor no residía solo en sus conexiones reales, sino en su capacidad para ver los patrones más amplios de la política europea y desarrollar estrategias que sirvieran a múltiples intereses simultáneamente. El éxito de sus iniciativas diplomáticas aumentó su reputación en Francia y en el extranjero. Comenzó a ser consultada no solo en asuntos relacionados con los territorios de su esposo, sino en cuestiones más amplias de la política francesa. Sus opiniones tenían peso debido a sus experiencias únicas y su probada capacidad para navegar situaciones políticas complejas. La salud de Isabel continuó deteriorándose durante 1411 y 1412. El daño del nacimiento de Marguerite la había hecho susceptible a infecciones respiratorias y sufría de fatiga crónica que dificultaba cada vez más sus actividades diarias. Comenzó a pasar más tiempo en contemplación y oración, tal vez sintiendo que su tiempo era limitado. A pesar de sus debilidades físicas, Isabel permaneció mentalmente aguda y emocionalmente conectada con su familia y sus responsabilidades. Continuó supervisando la educación de sus hijos, gestionando los asuntos políticos de la familia y persiguiendo sus intereses culturales. Su determinación de vivir plenamente a pesar de sus problemas de salud fue una inspiración para quienes la rodeaban. La primavera de 1409 trajo un breve periodo de esperanza cuando comenzaron negociaciones de paz preliminares entre las facciones de Orleans y Borgoña. Isabel desempeñó un papel significativo en estas discusiones, utilizando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para tender puentes entre las dos partes. Las negociaciones finalmente fracasaron, pero los esfuerzos de Isabel fueron ampliamente elogiados y aumentaron su reputación como posible mediadora en futuros conflictos. Su capacidad para trabajar con representantes de ambas facciones demostró su madurez política y su compromiso con encontrar soluciones pacíficas para los problemas de Francia. A medida que avanzaba 1409, la salud de Isabel comenzó a fallar más dramáticamente. Los problemas respiratorios crónicos que la habían aquejado desde el nacimiento de Marguerite se agravaron y comenzó a sufrir de consunción que finalmente le quitaría la vida. Los médicos medievales no entendían la tuberculosis, que probablemente la mató, pero podían ver que su condición era grave. Isabel enfrentó la perspectiva de la muerte con el mismo coraje que había mostrado toda su vida.
Hizo arreglos cuidadosos para el futuro de sus hijos, asegurándose de que estarían protegidos y educados sin importar lo que le ocurriera. También trabajó para asegurar la posición política de la facción de su esposo, sabiendo que su muerte podría crear oportunidades para sus enemigos. Sus últimos meses los pasó preparándose para la muerte y valorando el tiempo que le quedaba con su familia. Insistió en continuar con sus actividades diarias tanto como fuera posible. Decidida a no convertirse en una carga para aquellos a quienes amaba su coraje frente a una enfermedad mortal, se volvió legendario inspirando historias y canciones que se contarían durante generaciones. Isabel de Valois murió el 13 de septiembre de 1409 a la edad de 20 años. Había vivido una vida que abarcó 3 reinos y 2 matrimonios y había experimentado tanto las alturas del poder real como las profundidades de la incertidumbre política. Su muerte fue llorada en toda Europa, no solo por su familia y súbditos, sino por las muchas personas cuyas vidas había tocado con su bondad y sabiduría. El cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de Isabel a su lugar de descanso final, en el monasterio de los Celestinos en París, fue uno de los más grandes en la Francia medieval. Representantes de toda Europa acudieron a rendir homenaje a una mujer que encarnaba las complejas interacciones entre el coraje personal y la necesidad política que definían su era. Carlos de Orleans quedó devastado por la muerte de su esposa. No solo había perdido a una esposa amada, sino también a una consejera de confianza y compañera política, cuyas percepciones habían sido cruciales para su éxito. El viudo en duelo eventualmente se volvería a casar, pero nunca olvidó a Isabel ni la felicidad que habían compartido durante su breve tiempo juntos. Los hijos de Isabel crecieron para desempeñar roles significativos en la historia francesa y europea. Su hijo Carlos se convirtió en un renombrado poeta y mecenas de las artes, mientras que sus hijas contrajeron matrimonios ventajosos que fortalecieron la posición de la familia Orleans. Todos llevaron adelante los valores que su madre les había inculcado: coraje, compasión y un compromiso de usar sus privilegios al servicio de los demás. Las consecuencias políticas de la muerte de Isabel se sintieron en toda Francia y más allá. Su ausencia eliminó una influencia moderadora en la guerra civil y el conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña se volvió aún más amargo y destructivo. La paz por la que había trabajado tan duro siguió siendo esquiva y Francia continuaría sufriendo bajo divisiones internas. Sin embargo, el legado de Isabel fue mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. Había demostrado que incluso en una era en la que se esperaba que las mujeres fueran activos políticos pasivos, era posible para una persona decidida crear un espacio para la acción independiente y el liderazgo moral. Su historia de vida se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. El ejemplo del coraje y la inteligencia de Isabel fue citado por generaciones posteriores de gobernantes femeninas y actores políticos que buscaban ampliar los límites de lo que se consideraba posible para las mujeres en la vida pública. Los historiadores modernos a veces tienen dificultades para entender la historia de Isabel. Atrapados entre la admiración por sus logros personales y el malestar por las circunstancias que moldearon su vida. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 años choca con las nociones modernas de infancia y consentimiento, incluso si entendemos las necesidades políticas que impulsaban tales arreglos. Sin embargo, juzgar el mundo de Isabel por estándares modernos es perder la profunda humanidad de su historia. Nació en un sistema que trataba a los niños reales como activos diplomáticos. Sin embargo, logró superar estas limitaciones y crear una vida de verdadero significado y logro. Sus matrimonios, cualesquiera que fueran sus orígenes, se convirtieron en asociaciones basadas en el respeto y el afecto mutuos. La violencia y la inestabilidad política que marcaron su era no fueron productos de un fallo moral, sino de un mundo en el que la seguridad personal y la legitimidad política estaban constantemente en disputa. La capacidad de Isabel para navegar estos desafíos mientras preservaba su integridad y compasión habla de la capacidad humana perdurable para el crecimiento y el coraje moral. Su historia nos recuerda que la historia no se trata solo de los grandes movimientos de los ejércitos y el auge y la caída de los reinos, sino de las personas individuales que vivieron estos eventos y los moldearon con sus decisiones. Isabel de Valois eligió ser más que una víctima de las circunstancias, y al hacerlo,
creó un legado que trasciende los arreglos políticos específicos de su tiempo. Cuando miramos atrás a través de los siglos, vemos en la vida de Isabel tanto las limitaciones como las posibilidades que siempre han moldeado la existencia humana. Estuvo restringida por las expectativas de su era y género, pero encontró formas de ejercer agencia y hacer contribuciones significativas al mundo que la rodeaba. Su historia es, en última instancia, una de resiliencia e inteligencia, y la negativa a aceptar que la felicidad personal y la responsabilidad política son mutuamente excluyentes.